Buenos días, buenas tardes, bienvenidos al Mercado de Empresas Creativas Europa Latam. Estamos en el especial México, liderado por el Tecnológico de Monterrey. En la mesa tercera hablamos de la incidencia de la cultura en el medio ambiente. Esta mesa está coordinada, liderada y moderada por Nélida Escobedo, miembro del CELAB del Tecnológico de Monterrey, profesora de la Escuela de Arquitectura, y será Nélida la que moderará y presentará a los participantes. Nélida, muchísimas gracias por participar. Gracias a ti, Antonio, y gracias a todo el equipo que ha organizado este evento. Para mí es un enorme gusto moderar esta mesa tan importante y que nos pone en un contexto de retos a los que nos enfrentamos en la actualidad de manera urgente. Esta mesa, bienvenidos a todas y todos, la mesa Medio Ambiente y Transformación Ecológica está integrada por Mayra Rendón, por David Sánchez, por Pedro Pacheco y por Paola Bárcena. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hola. Saludos a todos. Buenos días a todas y todos. Pues primero que nada, darles las gracias por aceptar la participación a esta charla, a esta conversación. El objetivo de estas mesas de diálogo es inspirar a los participantes de la factoría, generar diálogos entre nosotros, pero que también más adelante los asistentes, los participantes se puedan llevar algunas reflexiones para inspirarse, para tener algún cuestionamiento crítico, para mejorar su práctica de los proyectos en los que ellos están trabajando. Y bueno, pues el objetivo es tener una conversación. Tenemos un grupo muy rico, muy nutrido de diversos especialistas que están promoviendo proyectos que van desde la sostenibilidad de los materiales, promover procesos de biomímesis, también detonar procesos de transformación comunitaria a través de dispositivos itinerantes, comunitarios, efímeros, y también promover proyectos de diseño regenerativo. Entonces, la verdad es que creo que esta mesa es bastante variada, pero nos va a dar para tener una conversación interesante y bastante rica. Entonces, tenemos una dinámica con 2 preguntas que yo les voy a hacer y a partir de ahí y con sus respuestas vamos a ir tejiendo un poquito, profundizando en estas preguntas. Voy a ir yo haciendo la pregunta y les voy a pasar la palabra a cada una o cada uno de ustedes. La primera pregunta está relacionada a la emergencia climática que vivimos. Comentábamos hace unos minutos en la sesión que de manera particular este año en la ciudad de Monterrey hemos experimentado, desde donde estoy yo ubicada, una sequía impresionante, una escasez tremenda de agua. Tenemos recortes todos los días, solamente hay agua durante unas horas al día. Es una situación que no tiene precedentes, es una ciudad muy importante de casi 5 millones de habitantes. La semana pasada también tuvimos una secuencia de días con temperaturas excediendo los 40 grados, tuvimos más de 3 días excediendo esta temperatura, no hay agua, es una ciudad que también tiene problemas de calidad del aire. Entonces, pues de manera muy directa estamos viendo esta urgencia del cambio climático. Sé que todos sus proyectos tienen que ver con cómo podemos detonar procesos y no solamente productos, pero procesos que aborden esta urgencia. Entonces, la primera pregunta es en torno a esto. ¿Cómo desde su perspectiva o desde sus proyectos se puede incidir? ¿Cómo han logrado ustedes a través de sus proyectos generar un cambio, ya sea un cambio puntual en las comunidades con las que trabajan
o un cambio ampliado con audiencias, un cambio de cultura hacia la problemática o hacia entender el cambio climático. Y empezaríamos esta pregunta con Mayra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, y la gente que nos ve. Bueno, mira, esto se viene gestando desde hace tiempo, Nelida. O sea, yo la verdad es que más allá de la crisis del agua que estamos viviendo ahorita, ya teníamos una crisis de calidad del aire en la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey es una región muy rica en ecosistemas, pero justamente hay una cultura del trabajo y del consumo terrible que nos está acabando como ciudad. Una ciudad invivible, hay una crisis severa ambiental que ya nos está tocando más de cerca, porque recordemos que años anteriores ya teníamos niveles de aire de las más contaminadas de América Latina. ¿Cuáles son las problemáticas? Pues la forma de producir, simplemente, o sea, eso ya lo hemos visto muchas veces y la verdad eso es algo que sí me pues como ahorita lo estamos viendo porque ya nos está tocando, porque no lo pudimos ver antes, ¿verdad? O sea, ya sabemos que la destrucción de las montañas, hay que decirlo, de las compañías, ¿verdad? Porque Monterrey es una ciudad que es adicta al cemento y ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Hay muchísimos estudios científicos que arrojan que el cemento es un material muy agresivo en muchos términos, ¿verdad? En huella de carbono, en huella hídrica, etc. Lo más curioso y lo más triste de esta cultura que viene gestándose desde los 80s es que, o sea, nosotros estamos rodeados por la Sierra Madre, que es bellísima, que nos da unos servicios ecosistémicos maravillosos, pero bueno, pues la poca visión que hay de algunos negociantes, porque no se los puede llamar empresarios, ¿verdad? Son negociantes, ven los recursos simplemente como dinero y como no prestan en su limitada visión, no prestan o no aportan al corto plazo crecimiento económico, pues hay que destruirlo, ¿no? Hay que destruirlo y hacer negocio de esto, ¿verdad? Entonces, esa es la cultura que sigue permaneciendo en esta ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas, que tristemente, emblemáticamente las montañas son el emblema de este estado y de esta ciudad y les están destruyendo. Entonces, ¿qué hace mi proyecto? Pues justamente hacer esa crítica muy, muy directa, ¿verdad? Porque pues, yo soy de aquí, yo amo a las montañas, yo vivo muy cerca de la Sierra Madre, estoy entre el límite de Santiago y Monterrey, entonces pues, para mí son sagradas las montañas. Las montañas retienen humedad. Gracias a estas montañas tenemos agua. La mancha urbana se sigue expandiendo, casi ya no está lloviendo porque hay una deforestación terrible que no deja captar el agua. Entonces, hay una falta de conocimiento y de cultura en esta ciudad que yo me asusto de una manera que yo digo, bueno, yo no sé dónde vamos a acabar, pero bueno, hay que poner la semilla, ¿no? Entonces, después de este drama y después de este enojo y coraje que yo traigo y por el cual decidí participar para visibilizar, ¿no? Estas empresas y estos pseudoempresas, ¿verdad? O sea, ya sabemos que los emprendimientos son positivos porque toman en cuenta a todos los actores, los negociantes no, o sea, solamente ven las cosas que me va a dejar dinero, no me importa el impacto ambiental que yo genere, ¿no? Es la visión limitada de algunos negociantes. Pero bueno, entonces, ¿cómo cambiar esta cultura? Pues desde la educación y metiéndose, o sea, haciendo alianzas con toda la comunidad. Esto es súper importante. Entonces, desde la educación, desde el niños y hasta en la universidad es bien importante, fíjate, o sea, curiosamente nosotros que somos profesores del TEC, en la escuela de arquitectura, por lo menos yo no conozco una materia que se dedique a visibilizar la importancia de la arquitectura de tierra como una opción, porque una opción ante los sistemas constructivos actuales que, pues, por lo menos que existen aquí en Monterrey, ¿verdad? Porque como te digo, esta ciudad es adicta al cemento, no me canso de repetirlo, ¿verdad? Porque yo sigo viendo cómo se están deforestando la sierra para poner planchas de cemento, entonces eso sí, yo vivo por acá por la carretera nacional. Entonces es tristísimo cómo se ha desprotegido también todas estas zonas que eran protegidas para poner planchas de concreto. Entonces, pues no me voy a cansar de decirlo y de denunciarlo.
Entonces, ¿cómo cambiarlo? Bueno, sí hay maneras a través de la educación. Hay que seguir empujando los que estamos preocupados y los que sabemos y nos hemos preparado para defender la naturaleza, que es lo que nos da vida, ¿verdad? Porque lo tenemos muy claro, pues seguirnos preparando y metiéndonos en las instituciones educativas para seguir sembrando esa semilla de conocimiento y de conexión, de verdad, de conexión con la naturaleza, lo que nos da vida, de agradecerle a la naturaleza, y por supuesto van a salir cosas maravillosas. Yo tengo ya varios grupos en donde yo soy muy contundente con este mensaje y ellos también están preocupados, ¿verdad? Los jóvenes son los que también están muy preocupados por lo que está pasando. Pues claro que se meten el cuerpo, claro que se meten ellos y hacen cosas maravillosas. Entonces eso a mí me deja bastante tranquilo. Sí creo que estamos desplazando muy lentamente, ¿verdad? Porque tendríamos que ser más rápido y con más urgencia, muy lentamente esta anticultura del cuidado de la naturaleza. Esto no es cultura, es anticultura. Entonces, pero es a través de la educación y a través de generar alianzas, de irnos a meter al campo, me refiero al escenario, con las comunidades y formar alianzas y formar conexiones para que esto cambie, para que verdaderamente haya una cultura de cambio y la gente empiece a adoptar ¿cómo se dice? Hábitos, que empiece a adoptar nuevos hábitos de forma de consumir con responsabilidad y con conocimiento, y en ese sentido, pues sí, creo que desde la educación tenemos una gran oportunidad para hacer muchos cambios. Y yo recomendaría que se revisaran mucho los planes de estudio también, porque, te digo, yo no conozco todavía que se dé un taller o donde hay un espacio donde se vuelva a redescubrir la arquitectura de tierra, que es vastísima y que solucionaría todos estos problemas que tenemos de adicción al cemento aquí. Y eso sería mi contribución. Muchas gracias, Mayra, y muy valiosa tu contribución. Creo que el tema de la educación es fundamental. Educar desde los espacios tradicionales, digamos, las escuelas, desde la universidad, desde los primeros niveles básicos, ¿verdad? Desde el preescolar, pero también visibilizar el rol que podemos tener, ¿no? A veces creo que parte importante es que nos asombra que tenemos una cultura tan, como decías tú, tan orientada al cemento, tan consumista, tan poco crítica de cómo vivimos, cómo habitamos el territorio. Y una parte importante es participar en los espacios educativos formalizados, pero también visibilizar en otros espacios más amplios. Bueno, yo quisiera preguntar desde el punto de vista de David, del proyecto de Biomémesis, ¿cómo es que ustedes han abordado o han buscado incidir en este cambio de mentalidad en pues ante esta urgencia climática que tenemos? Hola a todas y todos. Pues precisamente una de las acciones que se buscan es cambiar este mindset, como lo mencionan, hacia una biocultura, ¿no? Una cultura de fomentar la vida. Y esta biocultura, a través de la red de la que formo, la red de Biomímesis México, pues hemos buscado que a través de la educación y a través de la consultoría, pues pues adquiéramos un lente naturalista, ¿sí? Una acción en la que los patrones de la naturaleza nos van a informar cómo debemos cambiar nuestra cultura, cómo debemos regenerarla y sobre todo cómo podemos generar innovación inspirada en la propia naturaleza, ¿no? El observar cómo una montaña, un bosque, un río, un insecto genera estrategias de sobrevivencia e interconexiones con otros seres vivos, pues es un cambio de conciencia, ¿no? Y el observar cómo son esas dinámicas y al tratarlas de emular, de imitarlas, pues podemos resolver
tantos de los problemas que hoy pues vemos, ¿no? Desde la arquitectura, desde el diseño, desde los negocios, ¿sí? Estrategias de negocios que pueden ser bioinspirados, ¿no? Y desde ahí yo creo que podríamos hacer ese cambio de paradigma, ¿sí? Muchas de las veces lo que hemos hecho es pues talleres que hacemos allá, ¿no? Fuera del aula, ¿no? En la reserva ecológica, en el jardín botánico, en las diferentes parques, ¿no? Para vivir el contexto real, ¿no? No el contexto antropocéntrico, sino algo más cercano a las dinámicas de la vida, y es precisamente, pues, eso es lo que buscamos, ¿no? A veces sí hay empresas que quieren cambiar, ¿no? Que quieren movilizar esta forma de hacer negocios como lo hacen desde siempre, como business as usual, como dicen en inglés, y ver la alternativa, ¿no? A través de la biomímesis, cómo cambiar sus formas, por así decirlo, de producir algo, ¿no? ¿Cómo podríamos cambiar nuestra cadena de producción con algo más noble y más acoplado a lo natural? O también cómo se puede generar una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, o cómo podremos, no sé, cambiar, o a lo mejor llegan ideas que son muy valiosas y les ayudamos como a gestarlas con ese toque bioinspirado, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras, y creo que pues está muy vinculado al buscar este cambio biocultural. Gracias, Ana. Bueno, en este proyecto estamos estudiando el tema de la educación fundamental. Yo quisiera pasarla a... No te escuchas, Nélida. ¿Se escucha ahí? Bien poquito, muy lejos. Ay, a ver, voy a intentar hablar un poco más alto. ¿Se escucha ahí? Casi no. Muy bajito. Voy a quitarle el... ¿Ahí se escucha? Creo que Ni modo, micrófono, digo, audífonos. ¿Ahí se escuchará mejor? sí, Ya mejor. Ok. Hay una disculpa, porque de plano es que mi computadora está fallando. Bueno, de aquí quisiera pasar la conversación con Paola y que nos platicaras, Paola. Bueno, nosotras estamos en el laboratorio, en el CELAB, que es este espacio de la Escuela de Arquitectura en donde generamos proyectos, como bien lo decía David, que hay una oportunidad de generar procesos de aprendizaje con nuestros clientes. También muchas veces uno tiene esta labor pedagógica con el cliente, y lo fantástico de promover proyectos de consultoría desde la universidad es que pues te permites un espacio más flexible que a lo mejor una consultoría tradicional, de tener este proceso de pedagogía con el cliente. Preguntarte cómo desde el ámbito de tu trabajo han generado estos procesos tanto de pedagogía con la consultoría, cómo ha sido ese proceso de búsqueda de proyectos o de propuesta de proyectos que tienen como base el diseño regenerativo, y también cómo lo han aterrizado a través de los cursos, de las clases en tu experiencia. Gracias, Nelida. Definitivamente yo empezaría diciendo que escucho eco, no sé si ustedes también lo escuchan. Bueno, espera. No, sigue el eco. Hace rato no se escuchaba. Bueno, primero el cambiar o el poder
tener una crítica respecto a los paradigmas que vivimos, ¿no? Tomamos muchas cosas por sentado y cosas que aparentemente no pueden cambiar porque llevan siendo así durante mucho tiempo, como el tema de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Las ciudades son tan grandes que pareciera que no se hacen, no se pueden cambiar, sino que ya están ahí y llevan cientos de años. Primero sería como establecer esa crítica, cómo tenemos que cambiar nuestro entorno, y cambiando nuestro entorno podemos cambiar nuestros procesos también, en cómo vivimos, en cómo consumimos, cómo nos relacionamos con los demás. Una vez que vemos eso y que podemos compartir esa visión, y que por supuesto que hay muchísimas personas y líderes sociales que ya lo ven así y que toman esa responsabilidad, ese sería como el tipo de alianzas que buscamos, ¿no? Muchas veces generar un cambio, el principal obstáculo es la mentalidad que tienen las personas. Y es difícil hacer un cambio con alguien que cree que no se puede generar un cambio, pero si empezamos con alguien que ya está convencido, que ya lo está buscando, creo que tenemos gran avance. Y entonces, conforme vamos avanzando en el proceso, vamos convenciendo o vamos mostrando evidencia a otras personas más que se vayan sumando. Entonces, regresando a la pregunta de la consultoría, el tipo de consultoría que hacemos desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Laboratorio de Ciudad, no lo vemos como un prestador de servicio y un cliente, ¿no? De entrada, son proyectos complejos y que en lugar de ser 2 actores, somos 3. Es un prestador de servicio que funciona como articulador y como facilitador, un beneficiario o beneficiarios y un cliente, quien financia o quien puede aportar recursos, tanto financieros como logísticos, como de conexión, etcétera. En muchos casos puede ser gobierno, por ejemplo, o empresas, ¿no? Pero siempre buscando quiénes van a ser los beneficiarios. Porque no basta con diseñar un producto, no basta con diseñar un espacio público y construirlo, con diseñar una escuela, no basta con hacer un programa de ordenamiento ecológico, territorial o del tipo que queramos. Los instrumentos y los espacios por sí mismos no van a funcionar, necesitan vida, necesitan personas que los puedan mantener vivos, que los puedan inclusive hacer crecer. En ese sentido, construir algo y tener todo listo para la foto de inauguración es lo más fácil, ¿no? Lo difícil es que 10 años después, 20 años después, esto siga funcionando y haya evolucionado a favor de la comunidad. Entonces, el proyecto o la encomienda es solamente el pretexto. Lo que realmente queremos hacer es diseñar, y como comentaban mis colegas y compañeros aquí en la mesa, es habilitar personas que que vayan manteniendo ese cambio y que inspiren a otros a poder hacerlo. En el caso muy particular del proyecto reciente que trabajamos en el CELAP, en la región Centro-Sur, yo personalmente estoy basada en Querétaro, este proyecto está en Querétaro, en el Bajío mexicano, aunado con el problema de sequía y de cambio climático que vivimos prácticamente todo el año. En la corta época de lluvias, la ciudad tiene unos efectos devastadores, ¿no? Como tradicionalmente la infraestructura que se ha construido en la ciudad y que ha funcionado es infraestructura gris con la intención de sacar el agua lo más rápido posible, y nuestra ciudad sigue creciendo a una media aceleradísima, inclusive sobre la media nacional. La cantidad de superficie urbana, se están impermeabilizando más suelos, impidiendo la infiltración, impidiendo también detener o ralentizar el paso del agua, porque es muy diferente la velocidad que pueda agarrar un escurrimiento en terreno natural donde hay matorrales, donde hay piedras, etcétera, al que puede tener sobre asfalto o sobre cemento, ¿no? Entonces, ante este reto, el proyecto que proponemos, y aparte por condiciones de la ciudad, es en un área natural protegida que ahora quedó inmerso por la mancha urbana, convertirlo en este reto de inundaciones en una oportunidad de reforestar, en una oportunidad de generar espacio público y de encontrar nuevas maneras de tejernos con la comunidad. Solamente termino con el marco
teórico, que otra vez, al ser consultores desde la academia, estamos usando las soluciones basadas en naturaleza. Y las soluciones basadas en naturaleza, por supuesto que tienen un componente del diseño espacial, es decir, del diseño arquitectónico, del diseño urbano, pero también nos preguntamos cómo mantener, primero, cómo generar esa chispa, ese detonar que el proyecto suceda, le llamamos fundamentos del proyecto, cómo va a tener vida el proyecto en 20 años, como les comentaba, cuando hay un cambio de administración, cuando el presupuesto no esté enfocado a esto, estructura el proyecto, es como le llamamos, cuantificar los beneficios, porque retomando lo que comentaba Mayra, sí, los beneficios económicos son unos, pero tenemos beneficios ambientales y ecosistémicos y por supuesto beneficios sociales de encontrarnos en un espacio ecualizador. Y eso también hay que cuantificarlo, los beneficios de salud, en fin, ¿no? Beneficios sociales sería como el tema. Y ya cada vez más va a haber instrumentos para poder monetizar esos servicios, aunque no eran en un principio económico, los beneficios ecosistémicos y los beneficios sociales se deben de poder monetizar, y ese es un estudio que estamos detonando también. Y bueno, otros 2 elementos dentro de un proyecto es la instrumentación. Hay que identificar qué en nuestra normatividad nos impide o nos puede favorecer cierto tipo de proyectos y cómo otra vez, ¿no? Cuestionar todo, cuestionar hasta la ley. Si la ley no está actualizada, pues también tenemos que diseñar eso. También instrumentos financieros, de dónde podemos jalar recursos para mantener los proyectos vivos. Y los instrumentos operativos, porque también hay que tener una inteligencia emocional, organizacional, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo se toman las decisiones, quién es responsable de qué. Y por último, el escalamiento. Los proyectos no pueden ser vistos como aislados, no vivimos en una isla, ¿no? Todo forma parte de una red más grande. Y lo vemos nosotros en 3 ejes principales, aunque sean proyectos urbanos, ¿no? Primero, la red de agua. ¿Cómo abona o cómo impide ser parte de la red de agua natural e instalada? La red de biodiversidad. También nuestras ciudades no tienen por qué ser manchas exclusivamente grises, pueden tener corredores de biodiversidad y bueno, ser accesible para otras especies, no nada más para los humanos. Y por último, la red de espacio público y movilidad, que también es tan necesaria para generar otro tipo de actividades, tanto recreativas y sociales, pero también económicas. Cuando le bajamos la escala, cuando le bajamos la velocidad a nuestro ritmo de vida, podemos provocar otro tipo de economías, como economía circular, apoyo locales. Con ese término. Muchas gracias, Paola, y creo que también comentarios muy valiosos vamos sumando a la conversación. Creo que es fundamental, como bien decías tú, trabajar con líderes, o sea, empezar a tener una estrategia con estas recomendaciones de instrumentación, de esquemas financieros, operativos, de trabajar de manera integral. Creo que es fundamental tener esa estrategia de trabajo para promover los proyectos, y te agradezco mucho estos comentarios que nos ponen estos puntos, estos bullets en la mesa. Y también trabajar con liderazgos, ¿no? A veces es difícil cambiar una mentalidad cuando la gente no quiere escuchar. Entonces, una estrategia es empezar con los que ya tienen una necesidad y de ahí empezar a como construir estos proyectos que empiecen a visibilizar y demostrar que sí es posible. Entonces, yo quisiera continuar la conversación con el doctor Pedro Pacheco, en el sentido, y conociendo el trabajo del doctor, comentarles que estaba leyendo un libro del doctor Rodrigo Ochoa, que es profesor también de arquitectura en el TEC, y su especialidad es diseño regenerativo. Y el libro empieza hablando o haciendo una pregunta de qué compartimos las abejas, los corales, los seres humanos y los árboles. Y entonces él pregunta qué comparten estas especies. Y somos especies que de manera colectiva
incidimos en el entorno. Los árboles hacen bosques, los corales pues hacen los arrecifes, las abejas hacen panales y los seres humanos hacemos ciudades. Entonces, nos adaptamos, construimos un entorno, nos adaptamos y empezamos a tener esta interacción de transformación y a la vez la ciudad nos transforma a nosotros como especie, como sociedad comunal. Y este comentario, Pedro, quisiera preguntarte cómo desde los proyectos en los que tú trabajas con Impulso Urbano, se aborda este tema de la colectividad, porque ya lo decía Mayra en un inicio, parte de las consecuencias que estamos viendo ahorita con el cambio climático es este esquema individualista, es esta pues orientación a ganar de manera individual a costa quizás de los costos o de las repercusiones que pueda tener en el colectivo. Entonces, preguntarte cómo desde los proyectos que tú promueves o en los que tú trabajas, se trabaja esta colectividad que debe ser la base para promover un cambio de mentalidad hacia el cambio climático, ¿no? Que pues en realidad es un tema colectivo y darnos cuenta de que el cambio debería de ser de manera colectiva. Muy bien, Nelida. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus ideas. Yo quisiera empezar diciendo que hoy en el mundo reconocemos que hay una urgencia por atender el deterioro del planeta y cada vez es más urgente. Y cada vez más pensamos en estrategias que justamente puedan resolver estos problemas de manera amplia y de forma masiva. Y en esta urgencia, yo diría que es importante hacer una pausa. Bien reza el dicho por ahí que despacio que llevamos prisa, ¿no? Y en esa pausa que nosotros podemos hacer o que debiéramos hacer, creo que está el revalorar, por ejemplo, todo este conocimiento que tienen nuestras comunidades originarias, todo este asunto de la arquitectura vernácula de la que habla Mayra me parece fundamental, y sobre todo hacer una pausa para entender a la naturaleza, como ya lo introduce David. Yo creo que ahí tenemos dos grandes bases de conocimiento que no nos hemos detenido a analizar y sobre todo aplicar en la actualidad. Muchas veces estudiamos a la naturaleza y a los grupos originarios solamente como meras curiosidades, ¿no? Porque está en boga o porque es curioso saber lo que están haciendo, pero creo que en el pasado y sobre todo en la naturaleza hay lecciones importantísimas que deberíamos estar aplicando. Como académico, yo estoy muy interesado, por supuesto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y mi interés particular es en la construcción de escenarios para eso, de enseñanza-aprendizaje. Y todavía a más detalle, diría yo que estoy interesado en la construcción de escenarios para el diálogo y la concientización. Porque ya nos hemos dado cuenta como especie que solos no podemos con este problema, que es un problema tan complejo y somos tantos ya en el planeta que nos es difícil asimilar de forma individual o en grupos pequeños lo que está pasando y cómo lo podemos abordar. Entonces, un primer intento de eso, yo diría, es la concientización. Por ahí creo que Mayra abordó el tema de la educación formal y creo que todos coincidimos en que es importante educar desde el pequeñito hasta el anciano sobre lo que implica el estado de deterioro en el que está nuestro planeta. Pero yo creo que también, bueno, se aborda el tema de la educación hacia los grupos empresariales y sobre todo los grupos industriales. Para nosotros que estamos en Monterrey se vuelve muy importante.
Pero más allá de eso, creo que es una concientización necesaria y colectiva. El TEC de Monterrey, pues sabemos que está pues, probando ya en su primera generación el modelo TEC 21, que nos invita a una vinculación con la realidad. Y yo creo que ese es un paso tremendo. Es un modelo que nos obliga a llevar al alumno y a la comunidad académica en general a vivir esos ambientes donde se están presentando los problemas. Y los problemas son muy diversos, desde problemas de inequidad hasta problemas ambientales, pero creo que no es lo mismo en el modelo tradicional en que yo solamente reviso conceptos y datos y demás y le hablo a mis alumnos de pobreza, a llevarlos al sitio para que huelan la pobreza, para que sientan la pobreza. Quizás no la van a vivir como tal, pero creo que ese acercamiento permite un primer nivel de concientización. Y en la medida que nosotros nos vinculamos no solamente con las comunidades, sino también con socios formadores, y eso es muy importante en el modelo del TEC, en el nuevo modelo, porque también estamos concientizando en otras escalas, en otros ámbitos, el público, el empresarial, la comunidad, el alumno, el resto de la comunidad académica. Entonces, me parece que ahí hay un primer intento y muy bueno para elevar la conciencia. Y en ese sentido, entonces, lo que hacemos nosotros en Impulso Urbano y particularmente con el Cubo, que dicho sea de paso es la célula urbana para el bienestar y las oportunidades, que es una herramienta pedagógica, nuevamente, para el diálogo. Es una estructura metálica de 6x6x6, movible, efímera en general, porque se puede desmantelar y armar rápidamente, y es un punto de referencia para encontrarnos como sociedad y para dialogar sobre nuestros problemas, dialogar sobre las posibles soluciones, porque aquí no hay que olvidar que la comunidad, en esencia, tiene muchas de las soluciones que nosotros andamos buscando. Entonces, para nosotros como académicos o en el sentido más amplio, la sociedad, creo que podemos estar analizando esas ciudades, esas comunidades que alguien por ahí, Harry Van Udenalen, un arquitecto americano, las llamaba las ciudades del futuro. Y creo que tenía mucha razón. Así como la arquitectura vernácula sigue siendo un referente importante para esas lecciones ambientales, sostenibles, las comunidades tanto rurales como urbanas de hoy, con sus problemas, nos dan lecciones muy importantes porque en esencia son resilientes. Entonces, pues eso es lo que hacemos y siento que sí, este tema de la educación y más que la educación, a la concientización, pues podría llevarnos poco a poco hacia ese cambio que buscamos, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Y bueno, quisiera cerrar con una ronda de preguntas un poquito más rápida. Una pregunta más bien, es una ronda final, sobre todo pensando en que los retos a los que nos enfrentamos son muchos y se interrelacionan y son muy variados, ¿no? Hay distintas escalas de estos retos, están en el ámbito social, están en el ámbito económico, obviamente en el medioambiental, estas transformaciones que estamos viendo de manera tan acelerada en nuestros ecosistemas, pero pensando en los asistentes al foro, a la factoría de industrias creativas, y sobre todo pensando en esta idea de que creo que no podemos permitirnos ser pesimistas, ¿no? Si somos pesimistas, creo que es demasiado caro, tendríamos que ser optimistas porque es la única solución, ¿no? Nos ponen una mindset nuevamente en esta cambio de cultura, de decir, bueno, como decía Pedro, bueno, vamos a desacelerar, hay que escuchar a las comunidades originarias, hay que trabajar con distintos grupos,
Hay que conocer, decía David, de los sistemas ecológicos. Ellos nos dicen, ellos tienen mucho conocimiento que podríamos aplicar. Entonces, no podemos darnos el lujo de ser pesimistas, tenemos que ser optimistas. Entonces, la última pregunta es, ¿qué habilidades, qué características deberíamos de tener como diseñadores, como activistas, como líderes de organizaciones o de espacios que están promoviendo una actitud positiva hacia el cambio climático? ¿Qué habilidades se requieren o algún mensaje que ustedes quieran compartir con nuestra audiencia para inspirarnos hacia incidir en estos proyectos que sabemos que tienen muchos retos, pero sabemos que son importantes? Entonces, ¿qué habilidades o algún comentario que ustedes consideren que quisieran compartir con la audiencia para inspirar a resolver los retos o a abordar este tipo de proyectos? Y empezaremos con Mayra. Bueno, mira, me quedé pensando en una frase de la novela del Señor de los Anillos, cuando Galadriel le dice a Frodo que si tú no lo haces, nadie lo hará, ¿no? Entonces, pues el mensaje es, si ya alguien tiene la conciencia y ya traen ese interés, pues a darle, ¿verdad? Puede, o sea, también recuerdo un profesor me decía, a lo mejor no vas a ver cambios en esta generación, pero va a pasar, porque ese es el camino, no hay otro. O sea, va a pasar, a lo mejor no nos va a tocar verlo y ni vivirlo, estos cambios, pero o sea, sí se está moviendo la energía en esa dirección, ¿no? En esa dirección de la conciencia y del cuidado de la naturaleza, porque también quisiera cerrar con una frase de un científico de Lovelock, que decía que la madre naturaleza no es un juicio científico, la madre naturaleza no es una metáfora. Decir que la tierra es nuestra madre, es decir, la madre naturaleza, es una metáfora, en realidad es un juicio científico, porque nosotros los humanos somos la evolución de todos estos años, ¿no? De miles de millones de años de evolución. Entonces, sí, me gusta mucho esta frase, o sea, que lo mantenga como un juicio científico. Entonces, bueno, pues para allá, o sea, creo que sí estamos conectados, estamos dormidos, algunos están dormidos, o sea, no se han dado cuenta que verdaderamente, como dicen también los pueblos originarios, ¿no? Que la tierra es la madre tierra. Entonces, pues definitivamente yo pondría eso lo subrayaría mucho y sería de las primeras enseñanzas que yo trataría de permear a los pacientes para que nos quede esa conciencia y caminar a lo que ya sabemos, ¿no? No nos acordamos, pero ya lo traemos. Entonces, pues, eso sería. Muchas gracias, Mayra. David, tus reflexiones de cierre respecto al mensaje. Sí, precisamente pues toda esta, hablar de la conciencia colectiva, ¿no? Yo le diría una simbiosis o una conciencia simbiótica en la que pues somos parte de lo que menciona Mayra, ¿no? Un planeta vivo y una interconexión, ¿no? Entonces, el saber apreciar, el ser empáticos con el mundo natural es necesario, ¿no? Es fomentar esa empatía, y yo digo que para lograrlo se requiere gastar más tiempo en allá afuera, ¿no? El salir a un baño de bosque, ¿no? El salir a contemplar, a meditar allá en el mundo fuera de nuestra jungla de concreto es necesaria, ¿no? Y yo recomendaría mucho hacer estos ejercicios, ¿no? Más podrían decirse de ejercicios biofílicos, ¿no? De esta conexión con percepción del mundo natural, ¿no? Y bueno, a veces el escribir, el dibujar, lo que está allá afuera es fundamental, y muchas veces lo olvidamos, ¿no? Entonces, digo, sí nos gusta el Instagram, ¿no?
así reflexionamos en los paisajes que tomamos, pero también hay otras maneras, ¿no? Y fomentarlo nada más. Muchas gracias, David. ¿Algunas reflexiones, Paola, que quisieras compartirnos? Sí, por supuesto. Definitivamente los retos son tan grandes que no hay una sola área de expertise que pueda atenderlos, ¿no? Necesitamos la colaboración y la visión multidisciplinar. Entonces, pensando en que este esté enfocado a emprendimientos, emprendedores, pues pensemos en combinaciones que tal vez antes no se veían. Creo que la combinación de talentos y conocimientos puede por sí sola traer nuevas oportunidades. Y en lo no formal, tal vez en la parte más coloquial, más personal, pensar en que sí tenemos que desarrollar habilidades pues para articularnos con los demás, de mayor empatía, de que es bueno dialogar con alguien que empieza diferente que tú, ¿no? Es bueno dialogar con estas personas que podríamos pensar que están yendo en contra de los valores para encontrar un piso común. Creo que es súper importante dejar ir los bandos y más bien encontrar este piso común. Pensaría también en más allá de lo que hagamos profesionalmente como personas también, qué podemos aportar en nuestros hábitos diarios, personales y familiares, pero también en ese segundo nivel, ¿no? Participar en nuestra asociación de colonos, participar de algo, de alguna organización, de una asociación civil, de algo que es un poquito más grande, no, se necesita, ¿no? Nos necesitamos todos. Gracias. Gracias, Paola. Yo creo que bien importante lo que mencionas de generar colaboración, y yo aquí apunté atípicas, porque a veces creemos que hay un camino directo de con quién tengo que colaborar, y creo que también aquí este es uno de los temas importantes que se promueven en la Factoría de Industrias Creativas, de cómo generar esas conexiones con personas que, aunque estén en el mismo sector, no sean pues quizás nuestros colaboradores o las alianzas más tradicionales o los lugares comunes, ¿no? Salirnos un poquito de esa, pues de ese tren y abrir espacio a esa colaboración y ese diálogo más amplio. Y bueno, cerramos contigo, doctor. ¿Alguna reflexión respecto a habilidades que necesitemos para el emprendimiento, para la formulación de proyectos, o algún comentario o reflexión de cierre? Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que se urge, ya lo están diciendo, urge esta vinculación y trabajo con otros. La colaboración es fundamental, la interdisciplina, y yo diría la transdisciplina también. Y quizás esa es una de las estrategias que se están explorando más recientemente, donde el experto ya no necesariamente es el que más grados académicos tiene, sino el vecino que conoce cómo está comportándose la naturaleza o los problemas que está viviendo con el río al lado, etcétera. Ese tipo de conocimiento tácito que viene de generación a generación, creo que hay que descubrirlo. Y vuelvo nuevamente a la necesidad de, pues, estudiar y entender el pasado para construir un mejor presente, ¿no? Y en ese sentido, me parece que una de las habilidades importantes que bueno, al menos intento yo construir en mis alumnos, es asumir una posición más crítica a los problemas que se le plantean. Ya no solamente asumirse como un prestador de servicios profesionales que técnicamente resuelve un problema de diseño, que diseña un producto, que diseña un proceso o que diseña un espacio. Yo creo que esas técnicas están muy avanzadas y se pueden aprender fácilmente. Lo que no es fácil es inyectar esta semilla de un sentido más crítico hacia, pues, lo que nos está viniendo sobre este cambio climático. Y si no actuamos sobre él, nos está alcanzando. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante
entrar en la acción. Por ejemplo, algo que considero yo fundamental, y no solamente a los arquitectos o diseñadores en general, sino en todas las disciplinas y todos los individuos, deberíamos tener presente el impacto que va a tener cualquier decisión que tomemos sobre los sistemas naturales. Y en el caso de los arquitectos, por ejemplo, yo les digo, ustedes tienen que establecer una serie de principios de diseño para poder desarrollar el proyecto que nos van a presentar. Y la primera condición, que esa yo la impongo, es poner al centro de todo el proceso y como principio número 1, identificar, rescatar y regenerar los sistemas naturales. Y después de eso vienen otras que se van desencadenando solitas, como por ejemplo entender cuál es el impacto de usar un material u otro, no solamente en términos ambientales, sino también sociales, ¿no? Yo creo que, por último, nada más decir que hace falta una reconexión, como ya se ha estado diciendo, con el entorno. Y no solamente con el entorno cómodo que diseñamos, sino con el entorno que nos da vida, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Y yo creo que fundamental lo que comentas del punto de vista crítico de la transdisciplina, la necesidad de no solo abordar los proyectos desde distintas, sino de manera transdisciplina, sino de manera transversal. Y pues bueno, llegamos al fin de nuestra mesa de diálogo. No me queda más que agradecerles sus comentarios, sus reflexiones. En verdad que todos los proyectos en los que ustedes están trabajando son muy inspiradores. El hecho de estar presentes en esta mesa, creo que ya de manera, con estos proyectos tan diversos, creo que ya en sí nos brinda riqueza para el diálogo. Entonces, agradecerles también su generosidad para compartir reflexiones y recomendaciones, observaciones. Invito también a nuestra audiencia a consultar los materiales que cada uno de nuestros ponentes generaron para conocer con mayor puntualidad sus proyectos. Y pues bueno, agradecerles y esperamos que este diálogo haya sido enriquecedor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelly, a las preguntas muy inspiradoras también. Que estén muy Gracias. bien. Gracias.